días a todos. Una vez más, pues un placer estar aquí otra vez y le doy muchas gracias al Señor por haberme ayudado y por haberme dado de su palabra para compartir con vosotros. La verdad es que cuando ya terminamos la parte de Efesios, me dijeron tema libre. Yo decía, ¿esto de tema libre qué es? ¿Esto qué es? Que no me da un pasaje y ahora qué hago. Y ahí llevaba casi 3 o 4 semanas orando y pidiéndole al Señor, Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué tengo que compartir con la iglesia? Y bueno, el Señor te va ayudando, te va mostrando. Y a veces necesitas llegar domingo para el Señor decirte, estate tranquilo, si es que yo lo tenía todo preparado. Y he flipado esta mañana, porque todo lo que habéis compartido, Rocío, Antoñita, Manilola, y todas las canciones que hemos cantado están dentro de la predicación de hoy. Entonces, me parece que el Señor esta mañana pues quiere decirnos algo muy claro y la predicación es pues el otro pedacito más de lo que nos va a hablar esta mañana. Nos está hablando sobre el valor, que si Cristo es suficiente. Hemos tenido testimonios de personas que obraban mal y luego comenzaron a obrar bien, y que no se explicaban por qué su vida, cómo había sido de esa manera. Bueno, pues prepararos porque está todo en el mensaje de hoy. Así que vamos a comenzar con una pregunta que probablemente nos ha llegado a todos en algún momento, y es una pregunta con la que hay personas que batallan, quizás no todos los días, pero a veces. Y esa pregunta es, ¿qué pasa cuando no estoy contento conmigo mismo? ¿Qué pasa cuando no estoy contento conmigo mismo? ¿Qué sucede cuando o no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi carácter, mis capacidades, no me gusta el lugar al que he llegado en la vida? ¿O qué ocurre cuando miro mi historia y pienso que habría sido más feliz, a lo mejor si hubiera nacido en otro lugar o en otra familia, o si hubiera tenido otras oportunidades? Todos llevamos dentro de nosotros una versión ideal de nosotros mismos, o una versión más segura, más madura o más capaz. Y también podremos llevar dentro una versión idealizada de la vida en sí, quizás basada en lo que observamos en otras personas, lo que vemos a día de hoy en las redes sociales, en las series o en las películas. Entonces, la pregunta que os quiero hacer es, ¿qué sucede cuando esa reflexión o esa meditación no conduce a ninguna decisión productiva, sino que únicamente se convierte en frustración, autocompasión, desánimo o pensar que nuestra vida vale menos que la de los demás? Es una pregunta muy dura y son preguntas que casi todo el mundo se ha hecho alguna vez, en algún momento o en alguna circunstancia. Y bueno, tener referentes o desear crecer no es nada malo. Ver algo bueno en otra persona puede ayudarnos a reconocer aspectos que necesitamos cambiar, o imaginar una versión más madura de nosotros puede impulsarnos a aprender, a arrepentirnos y a tomar mejores decisiones. Pero el problema, como digo, ya no lo machaco más, es cuando esa imagen deja de orientarnos y comienza a frustrarnos. Y la comparación ya no me enseña, sino que me dice que valgo menos. Entonces, nuestra cultura suele describir esta situación como baja autoestima. Muy bien, baja autoestima. Y nos propone, entre otras cosas, pues aprender a aceptarnos, a tratarnos con compasión y a desarrollar un amor propio sano. Y desde luego que hay parte de eso que es cierto, porque despreciarnos o vivir avergonzados de quienes somos no nos hace ni más humildes ni nos va a ayudar a cambiar. Pero el Evangelio, en contraposición a la cultura, va más allá, es más completo, porque no dice eres suficiente tal como eres. En la Biblia no dice que todo en ti está bien y que en el fondo eres un incomprendido
Y tampoco nos enseña que debemos forzar a los demás a aceptarnos como somos y que no necesitamos cambiar. Se me viene a la mente una canción muy famosa de Alaska. Yo soy así y así seguiré, ¿no? Sí, sí. La Biblia lo que nos enseña es que no somos suficientes, pero que Cristo sí lo es. Y nos enseña que aun sabiendo cómo somos, Dios nos ama y quiere transformarnos. Tú me aceptas tal como soy, ¿no? Cantábamos antes. Y uno de mis versículos favoritos personalmente, y que he querido elegir para esta predicación y que me ayuda cuando paso por esos momentos de inseguridad y de baja autoestima, es Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hoy os quiero invitar a recorrer un camino que comienza en la idealización, la comparación y el descontento, pero que nos va a llevar hasta el Evangelio, el amor de Dios, su propósito para nuestra vida y la esperanza de que todavía está obrando en nosotros. Así que vamos con la primera parte que he titulado Ideal y alejado. El problema comienza cuando comparamos nuestro presente con nuestra imaginación de cómo deberíamos ser o de lo que vemos en otras personas. Como decíamos antes, esa comparación no es siempre mala, puede ayudarnos, pero deja de ser útil cuando ya no nos conduce a ninguna decisión concreta y se convierte en una carga. En ese momento nace dentro de nosotros una sensación de carencia. Si tuviera su carácter, si hubiera nacido en otra familia, si no fuera así, carezco de algo, ¿no? Podemos llegar a pensar que lo que hemos recibido no es suficiente y comenzar a buscar fuera de la voluntad de Dios aquello que creemos que finalmente nos hará sentir completos. A veces intentamos compensar esa carencia con cosas materiales, más dinero, una casa mejor o posesiones. Y otras veces pues buscamos compensarla mediante el reconocimiento de los demás, la aprobación, el éxito, los seguidores, los me gusta en las redes sociales. Pero vamos a pararnos un momento, porque muchas de las cosas que te caracterizan o que me caracterizan a mí, no las hemos decidido nosotros, como decía Antoñita. Dice, ¿dónde nacimos? Nuestra familia de origen, nuestro cuerpo, nuestro temperamento, nuestras capacidades naturales. Nada de eso lo has elegido tú. Pero es que tampoco escoges muchas de las experiencias que has tenido, como pérdidas, enfermedades o circunstancias que en el fondo forman parte de tu historia. Porque aunque algunas son consecuencias de malas decisiones, otras de buenas, vivir en un mundo caído también implica atravesar sufrimientos e injusticias. Y lo que no quiero que perdamos de vista en todo esto es que ninguna de esas cosas, ni las que te forman, ni las que llevas en la vida, escapan al conocimiento de Dios. Fijaros lo que dice el Salmo 139, muy conocido. Dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. Y no somos un accidente ni un descuido. Dios nos conoce. Conoce lo que nos gusta de nosotros, también aquello con lo que luchamos, nuestros dones, nuestros límites, las decisiones acertadas y los errores que nos han traído hasta aquí. Dios lo sabe todo. Y cuando entramos en ese momento de queja, en ese momento de baja autoestima, de inseguridad, quiero lanzaros una pregunta un poco incómoda. ¿Qué estamos diciendo acerca de Dios cuando vivimos pensando que todo habría sido mejor de otra manera? ¿Dios se equivocó contigo o conmigo? ¿No nos dio lo suficiente? ¿O le ha dado a otros una vida mejor que la mía? Esta sospecha acerca de la bondad de Dios
fue una de las raíces de la tentación en el Edén. Lo vemos en Génesis 3. Vamos a leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe bien Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué ocurrió? Porque vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fijaos cómo la serpiente consiguió que dejaran de ver todo lo que Dios les había dado en el huerto y centrar su atención en una sola cosa que no tenían. La tentación de la serpiente llevaba escondida una acusación contra Dios, que era: Dios os está privando de algo bueno. Necesitáis salir de su voluntad para alcanzar verdadera plenitud. Y esa mentira continúa apareciendo hoy de otras formas, como hemos venido diciendo. No podrás ser feliz con el cuerpo que tienes, no eres útil en el lugar en el que estás, no podrás tener una vida plena después de lo que te ha sucedido, no podrás servir a Dios mientras sigas siendo así. La tentación nos hace mirar aquello que parece faltar hasta que olvidamos todo lo que hemos recibido. Pero si nos centramos ahora en el problema de la comparación con los demás, la diversidad de personas, temperamentos, dones y recorridos no demuestran que Dios haya repartido mal sus regalos. Es que se dice mucho que mal repartido está el mundo, ¿no? Pero estamos diciendo eso, la diversidad que hay no implica que Dios reparte mal sus dones o sus regalos. Más bien manifiesta su creatividad, su gracia y la amplitud de sus propósitos. Y Pablo lo explica muy bien mediante una imagen muy sencilla en 1 Corintios 12, del 14 al 18. Y me encanta este pasaje. Dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Está aquí hablando de la iglesia. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. El contexto habla de los dones y de las funciones dentro de la iglesia, pero ese mecanismo psicológico y del corazón es el que estamos tratando. Miramos lo que otros han recibido, despreciamos lo nuestro y llegamos a pensar que valemos menos. Pero aquí está el quid de la cuestión, que la comparación lo que va a hacer es distraerte del camino que Cristo ha preparado para ti y para mí. Jesús no nos llama a vivir la historia de los demás. Tampoco espera a llamarnos cuando seamos ideales. Nos llama a seguirle desde nuestra propia historia, con nuestros dones, nuestras limitaciones, nuestras heridas y la vida que tenemos hoy. Y de la misma manera que a lo largo de un camino va cambiando el paisaje, de la misma manera Dios nos irá transformando si somos fieles a su llamado. Por tanto, no seremos siempre como somos hoy. Dios no se equivocó con ninguno de nosotros, ni tampoco ha terminado su obra. Entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte, que he querido titular Real y Cercano.
En esa primera parte hemos hablado de que una versión idealizada de nosotros mismos, la persona que a veces pensamos que deberíamos ser para tener valor, sentirnos satisfechos o comenzar a ser útiles, que es un tema importante en el que pensar. En nuestra era moderna, con las redes sociales, vivir en constante comparación se ha vuelto casi normal. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado, eso no es real? Porque deberíamos de saber que todo lo que está publicado está preparado, que tiene un montaje detrás, ¿no? Pero frente a estos ideales imaginarios, lo que encontramos es a un Dios que es real y es cercano. Y es real porque nos conoce tal como somos, nos ha creado y sabe de nuestro recorrido, como veníamos diciendo. Y es cercano porque no observa nuestras inseguridades, debilidades o limitaciones desde la distancia, sino que se acerca, nos llama y promete caminar con nosotros. Este es el contraste, que nosotros a veces amamos la versión de nosotros mismos que esperamos alcanzar, pero Dios nos ama sabiendo cómo somos ahora, en este momento. El mismo pasaje en Efesios 2 nos dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Así que, ¿para qué dejarnos atrapar por la queja de lo que no tenemos o lo que no somos, cuando podemos correr a los brazos de un Padre que ya nos quiere y que tiene grandes planes para cada uno de nosotros? Entonces quiero tratar este tema con algunos personajes y cómo Dios trató con ellos. En primer lugar, quiero que pensemos en Pablo. Y aquí se me viene a la mente la historia que ha contado de Marilola, del empresario de Coca-Cola. Pero vamos a pensar en Pablo. Pablo había construido una imagen de sí mismo, de lo que él quería llegar a ser. Y lo dice en Filipenses. Un fariseo irreprochable, defensor de la ley y reconocido por su celo. ¿Sí? Hasta tal punto era así que se convirtió en perseguidor de la iglesia y por sus acciones muchos creyentes fueron encarcelados, maltratados y algunos ejecutados, como sabemos de Esteban. ¿Se imaginaba Pablo que llegaría a ser el apóstol de Jesucristo más reconocido entre los gentiles? Dios amaba a Pablo, fijaos, aún sabiendo lo que estaba haciendo contra él, pero además su obra con Pablo no había terminado. Esto es lo que quiero que entendamos. Dios ama a Pablo, pero no ha terminado de trabajar con él. Y Pablo, siendo fiel al llamado de Dios, cambió radicalmente. Y fijaos lo que escribió sobre sí mismo, que lo conocemos muchos, en 1 Corintios 15, del 9 al 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, la gracia de Dios no solo aceptaba a Pablo, sino que comenzó a transformarlo. Dios trata con la persona real que tenía ahí delante, pero no quería dejarla exactamente igual. Y cuando hablamos de que Dios también es cercano, se me vinieron a la mente otros dos personajes bíblicos. El primero, Moisés. Vamos a ver qué pasó, vamos a recordarlo, con Moisés en Éxodo capítulo 3. Decía Dios, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, aquí me tienes, cuando tú quieras salimos, ¿no? No. Le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo.
Y no quiero simplificar el personaje de Moisés, ni quiero que le miremos mal. Había sido criado en casa de Faraón. Lo exiliaron. Y ahora tenía que volver para defender a los esclavos. Yo creo que cualquiera se hubiera hecho la misma pregunta. Mira, Señor, ¿no tiene otra persona, ¿no?, más capacitada? Pero fijaros que no quiero que nos fijemos tanto en la actitud de Moisés, que probablemente estaba asustado, sino que miremos la respuesta de Dios. Dios no le responde a Moisés: Moisés, es que tú eres un campeón, de verdad, que yo lo sé, que tú eres mucho más capaz de lo que te piensas. No, le dijo: yo estaré contigo. Y la misma respuesta que le dio a Moisés, le dio a otro personaje que está en el libro de Jueces, en el capítulo 6, y que se llama Gedeón. Vamos a leerlo. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de mi casa, de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mira, ambos personajes, Moisés y Gedeón, piensan en ese punto y en ese momento de formas similares. En sus mentes hay otra persona mucho más acertada y más capacitada, que sería la ideal, o incluso ellos mismos en otras condiciones. Pero ambos recibieron la misma respuesta: yo estaré contigo. Una visión mayor de Dios coloca nuestras limitaciones en su lugar. Y aunque no desaparecen, dejan de gobernarnos. La pregunta ya no es solamente si tengo las cualidades necesarias. La pregunta comienza a ser: ¿está Dios conmigo? Y bueno, si mezclamos todo esto con el pasaje en Corintios sobre el pie y la mano, tuve una ocurrencia que era: el pie pensaba que tenía que ser mano, pero Dios le recordó que era su pie. Es el pie de Dios. No tienes que ser mano. Dios está contigo, ¿no? Y da igual el entorno, sea aquí en la iglesia, sea en tu trabajo, en tu familia, entre los vecinos, Dios te ama y te quiere usar. Dios nos ama y quiere usarnos. En la medida que confiemos en Él y demos los pasos, nos iremos transformando, no en el ideal que hemos imaginado, sino en la persona amada que Dios quiere para nosotros. Y con esto vamos a pasar a la última sección, que he titulado Situado y capaz. Y hemos visto que Dios nos encuentra tal como estamos y comienza en nosotros su obra transformadora. No necesitamos seguir comparándonos con un ideal, sino que podemos descansar en el amor de Dios y en su propósito para nuestra vida. Hacer eso en esos momentos de inseguridad, de baja autoestima, eso nos va a situar correctamente para cumplir lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Somos obra de Dios, hechura suya. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva vida en Cristo es lo que Dios nos ha dado y es nuestro punto de partida. Y aunque el corazón cambia, todo lo demás se encuentra igual. Pablo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Dios no lo cambió de sitio. Iba ahí en ese mismo camino. Cambió su corazón. Todo lo demás, su situación actual, su recorrido, seguía igual, y el nuestro también. Dios nos creó a cada uno particularmente y luego, sabiendo lo que seríamos, envió a Jesús para rescatarnos. Somos enteramente de Él. Somos su obra. Y como obra suya, ¿te has preguntado qué quiere hacer Dios contigo?
como decía, recordando brevemente a Pablo, él no conocía de antemano todo el recorrido que seguiría su vida. Pablo no sabía cuántas iglesias plantaría, ni cuántas cartas iba a escribir, ni sabía cuánto iba a sufrir, que lo sabréis si habéis leído el libro de Hechos. Lo que hizo fue responder al llamado que recibió y dar los siguientes pasos en obediencia. Y mientras Pablo caminaba, la gracia de Dios no fue en vano en él, porque fijaros todo lo que hizo. Por otro lado, Moisés y Gedeón, gracias a Dios, no hicieron caso de sus propios sentimientos de insuficiencia. Y esto va para aquellos creyentes que todavía están en la iglesia diciendo, yo no soy útil, yo no tengo capacidad, yo no puedo, porque yo no sé, porque yo no tal. Dice que Gedeón y Moisés confiaron en Dios y cumplieron el propósito que Él tenía para ellos. Entonces, ¿qué nos dicen las historias de estos personajes? Que no necesitas conocer todo el camino, ni sentirte completamente preparado. Que son las cosas a las que nos empujan esos pensamientos de si yo fuera así, o si no fuera así, o si no me hubiera pasado esto, o si me hubiera pasado lo otro. Lo que necesitamos es conocer dónde nos ha situado Dios, confiar en que Él puede capacitarnos y dar el siguiente paso en obediencia. Como decía al principio, igual que en un camino va cambiando el paisaje, nuestra vida en Cristo nos irá madurando con cada paso que demos. Y esos pasos son las buenas obras que dice Efesios 2:10. Quiero invitar al grupo de alabanza, si pueden subir, y acompañarme con la música para ir cerrando ya este mensaje. Pero no quiero que pensemos, porque hemos hablado de Pablo, de Moisés y Gedeón, que las buenas obras y esos pasos son los ejemplos de esos grandes personajes bíblicos, ¿vale? Hay multitud de buenas obras que Dios puede haber preparado para ti y para mí y que nos vayan a ayudar a crecer. Puede ser cuidar con paciencia de alguien, puede ser perdonar a otra persona, servir sin reconocimiento, actuar con integridad, acompañar a quien se siente solo, compartir el Evangelio, más cosas, seguro que podéis pensar en más ejemplos largos, etc. Así que quiero invitaros a un pequeño tiempo de reflexión con algunas preguntas y que nos acompañen los hermanos del grupo de alabanza. Quiero que pienses qué buena obra ha puesto Dios delante de ti. ¿Hay algo que estás posponiendo porque piensas que todavía no eres la persona adecuada? ¿Cuál es el siguiente paso de obediencia que debes dar? Voy a repetir las preguntas. ¿Qué buena obra ha puesto Dios delante de ti? Si eres obra suya, ¿te has preguntado qué quiere hacer Dios contigo? ¿Hay algo que estás posponiendo porque piensas que todavía no eres la persona adecuada? ¿Y cuál sería el siguiente paso que debes dar? Deja de esperar a convertirte en la persona que imaginas. Deja de valorarte en comparación con otros. Dios te conoce de verdad. Tal como eres, quiere caminar a tu lado y ha preparado una vida de buenas obras para que avances por ella. No eres un accidente, eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para caminar. Que Dios bendiga.